Bien, jóvenes. Entonces, estos programas ayudan a efectuar ciertos cambios, impulsa el desarrollo a fin de que se pueda hacer una buena fiscalización, financiación, planeación, a fin de promover el desarrollo y la economía. Así que todo depende de la orientación y las políticas que cada gobierno toma en cuanto a mejorar sus sistemas de transporte, ¿no? Que es esencial. Bien, hasta aquí hemos terminado este capítulo y tenemos un cuestionario, ¿no? Ustedes se van a fijar el cuestionario número 2, que tiene 5 preguntas. Entonces ya hemos pasado el cuestionario 1, ¿sí? Ahora estamos en el cuestionario 2. Entonces la idea es responder estas preguntas en base a la información y en base a la investigación que ustedes van a realizar. Entonces, no significa que media hora o una hora antes de entregar lo resuelvan rápidamente y lo entreguen. Eso no es suficiente. El valor de la nota que ustedes van a obtener está de acuerdo a la investigación que van a ir realizando y anotando. Algo que quería decirles es de que estos cuestionarios tienen que ser manuscritos, no en computadora, ¿ya? No, tienen que ser manuscritos y tienen que tener la información suficiente para que puedan ser evaluados, ¿no? Entonces, hay algunos que han respondido en 2 o en 3 líneas, esos tienen una nota baja, ¿no? Pero los que han dado el tiempo y la investigación suficiente, entonces tienen una nota grande, ¿no? Recordarles que no hay repaso, así que gran parte de la nota está en los cuestionarios, ¿ya? Y también en las partes del proyecto que vamos a ir realizando en el primer y segundo parcial, ¿sí? Así que estos cuestionarios tienen que entregarse los días de los exámenes parciales. Entonces, tiene ya suficiente tiempo como para estar investigando y haciendo. Así que dedíquenle el tiempo que haga falta. Bien, vamos a ir más adelante. Y una consulta. Dime, Isabel. ¿No hay que subir esto a la plataforma o directo el día del examen nos va a revisar? Hay que subir a la plataforma. El código para ingresar a Classroom. Les voy a dar luego. Tengo que, tengo que alistar el Classroom, ¿sí? Poner bibliografía y otras cosas. Y cuando esté listo, se los voy a pasar. Yo creo que a fin de mes ya van a tener el código. Lo voy a escribir al grupo. Pero esto pueden subirlo a la plataforma hasta antes del examen parcial, ¿sí? Entonces vayan haciéndolo con calma, dense su tiempo y ténganlo listo para subirlo a la plataforma. Todos los trabajos tienen que ser entregados con una carátula, ¿de acuerdo? Eso es importante. Bien, ¿alguna otra pregunta más sobre esto? Ya, yo creo que está claro. De todas formas, vamos a ir aclarando algunas cosas. Bien, hablaremos ahora acerca de los sistemas de transporte y de comunicación, ¿sí? Entonces, existen diversas modalidades de transporte, ¿ya? Y a medida que ha pasado el tiempo, eh, ha dado lugar a nuevas modalidades de transporte que han tenido cierto éxito. Y hasta este día, pues se han establecido algunas que, bueno, han sido populares. Vamos a ver el sistema de transporte dependiendo al objetivo, o sea, cómo se clasifica dependiendo a su objetivo, a la razón del sistema de transporte. Fíjense, si hablamos desde su finalidad,
El transporte se divide en 3 tipos, ¿ya? En transportes de carga, pasajeros y los transportes mixtos, o sea que llevan tanto carga como pasajeros, y ambos son importantes, ¿no? Tanto los transportes de carga como los de pasajeros son muy importantes, ¿sí? Pero si hablamos desde el punto de vista de su naturaleza, hay los transportes públicos y también se tienen los transportes privados. A ver, vamos a ver, está más aquí abajito. Perdón, el transporte masivo, ¿ya? Y el selectivo, ¿ya? Esos son los transportes. Ahora, si hablamos de cada uno de ellos, por ejemplo, si hablamos acerca del transporte de carga, eh, se han destinado algunas modalidades para esto. Por ejemplo, ¿en qué cosas podría transportar carga? ¿Qué modalidades de transporte hay para esto? ¿Qué ustedes han conocido, se imaginan? ¿Alguna modalidad? ¿Mm? A ver, si hablamos del campo de terrestre, ¿en qué cosas se transporta carga? ¿Mm? Camiones, Es los camiones. Hay también el transporte férreo, ¿no? Para carga, ¿sí? Por ejemplo, también se puede transportar carga en los barcos. Las barcazas, ¿no? Llevan bastante carga, ¿sí? Y también en pasajeros están los vehículos pequeños, flotas y demás, ¿no? Y los mixtos que pueden llevar ambos, ¿no? Por ejemplo, un tren puede llevar tanto carga como pasajeros. Una flota también puede llevar carga como pasajeros, ¿no? Un transporte público es el que está disponible y tiene una función social, económica, que satisface ciertas demandas o necesidades de una población, ¿no? Entonces, el transporte público aquí en Cochabamba está bien establecido, bueno, en Bolivia en realidad, y es un medio de transporte muy común, ¿no? Y popular. Hay también el masivo, ¿sí? Donde tiene el objetivo de llevar grandes cantidades de personas, ¿no? Por ejemplo, un tren metropolitano, o como llaman el metro, ¿no? En otros países, los subterráneos, pueden llevar muchas personas a la vez. Tiene varios vagones y quizás en algunos de esos vagones pueden entrar hasta 50 personas y toda esa gente se puede trasladar de forma masiva. Entonces cumplen un factor importante, porque si todas esas personas tendrían que transportarse en transporte público, todo esto colapsaría. Ya eso vamos a ver a partir de la siguiente clase algunos videos que nos van a indicar esto, ¿no? Sobre cómo muchas ciudades de otros países solucionan el problema del transporte con el transporte masivo. Y vamos a ir viendo los resultados. El selectivo es donde uno puede escoger qué es lo que le conviene. Aquí en Cochabamba están los taxis, los taxitrufis, están los cuáster, los micros y cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, un microbús, esos que viajan interprovincial, lleva 40 pasajeros. Hay otros que llevan 18 pasajeros, otros 5 o 6, y hay otros que simplemente llevan 5, o a veces uno solo, ¿no?
porque uno agarra un taxi en contrato y lo llevan al punto que uno quiere a un precio reducido o un precio que puede pagar, pero tiene ciertas ventajas. Entonces, el transporte selectivo mucho depende de qué es lo que uno está buscando, ¿sí? Bien, y están finalmente los privados, que es algo de cuenta propia y uno puede empezar a trasladarse al punto en el tiempo y en el momento que le parezca apropiado. Entonces, como verán, los transportes se pueden clasificar de diferentes formas. Todos cumplen el mismo objetivo, transportar personas o mercancías, pero ofrecen ciertas particularidades que son propias de cada sistema de transporte. Bien, vamos a hablar acerca de los medios en los cuales el sistema de transporte funciona, ¿no? Hablemos acerca de las vías férreas. Sí, en las vías férreas funciona, claro, los ferrocarriles, en las carreteras, claro, los autos sobre ruedas, y también están las vías acuáticas, donde circulan en grandes masas de agua las barcazas y los barcos. Y finalmente están las rutas aéreas, ¿no? Pero miren, incluso puede haber un sistema de transporte, claro que no transporta gente, pero sí materia prima, que son los conductos. Ya hay gasoductos, oleoductos, poliductos, que transportan derivados del petróleo o quizás hasta gas, que puede ser comercializado y puede tener mejores beneficios, porque imagínense, ¿no? Si uno quiere vender gas y tendría que llevarlo en cisternas, tendrían que hacer muchos viajes, pero si se lo puede distribuir directamente en un tubo, entonces esto podría traer mejores beneficios, ¿no? Y ahorrar mucho tiempo y dinero. Y también están las bandas transportadoras, que en una empresa donde se fabrica cierta cosa, la materia prima sufre transformaciones en cada sección hasta llevar a su producto final. Entonces, quizás en una parte se muele, en otra parte se le da forma, en otra parte se cuece, en otra parte se decora y tiene otra sección para transporte de venta. Entonces, para transportar ese producto y siga un proceso de fabricación, se necesita lo que son estas bandas transportadoras, que ayudan y pueden contribuir a que un producto pueda tener su resultado final. Así que estas son como medios en los cuales el transporte empieza a funcionar. Hablemos de las vías de comunicación. Estas vías de comunicación, estamos hablando de caminos, vías acuáticas, rutas aéreas y cosas por el estilo, que permiten la comunicación primero regional, departamental y hasta internacional. Cuando hay una buena comunicación departamental o cuando hay una buena comunicación internacional, se fomenta el comercio. Entonces, si hay comercio, directamente hay crecimiento económico. Entonces, estas vías de comunicación contribuyen bastante al progreso, ¿sí? Bien. Entonces, aquí hay un detalle. Algo que dice acá acerca de Bolivia es de que Bolivia no tiene una situación geográfica ventajosa para el comercio. Entonces tiene el altiplano, el valle y los llanos. Entonces, poder transportar, por ejemplo, algo de La Paz a Tarija no es algo sencillo, ¿no? Puede tomar bastante tiempo. Y además hay que bajar de las alturas hacia los llanos.
O si quieres transportar algo de Santa Cruz a Oruro, tampoco es sencillo, ¿no? La geografía es un poco complicada. Entonces, ahí por todo lo que está por la cordillera de los Andes, tiene caminos que son peligrosos, inaccesibles o en mal estado. Entonces, eso también es algo que perjudica, ¿no? A la comunicación y claro, también al desarrollo, ¿no? Así que es importante que se establezcan buenas líneas de comunicación regional que puedan subsanar este tipo de dificultades. Hablemos un poco acerca de las líneas férreas aquí en el país, ¿no? Hay dos redes de líneas férreas y desde hace mucho tiempo ya el tren ha sido algo que ha tenido cierto éxito, ¿no? Aquí en nuestro país, pero que ha caído, ¿no? Ahora ya no existe, ¿no? A lo menos en Cochabamba. Pero para que esta línea férrea pueda funcionar y se pueda superar los obstáculos propios de la topografía de un lugar, es necesario establecer ciertas obras de ingeniería. Por ejemplo, puentes y túneles, ¿ya? Porque las pendientes que utiliza una línea férrea son pendientes pequeñas, no más del 5%. Y a veces se necesita pasar a través de un cerro, una montaña, o pasar una quebrada, y se necesita obras de ingeniería, ¿no? Como estructuras de puente, túneles, eh, cosas por el estilo, ¿no? Así que es necesario que haya ciertas tipo de recursos como estos para que este transporte pueda tener éxito y así pueda comunicar. Pero si todo fuera llano así, sin cerros como Argentina y otros lugares, entonces no habría mucho problema en esto, ¿sí? Pero en este caso es diferente, ¿no? Bien, ¿cómo funciona la línea férrea? Fíjense, aquí está el terreno de fundación, que es la superficie natural del suelo. Encima se coloca una capa compactada de balasto, que es una mezcla de material triturado con tierra, por decirlo así, gigante, y compactado de tal forma de que se vuelve una estructura indeformable. Es decir, que los esfuerzos que transmiten las rieles y los durmientes son absorbidos por el balasto y pueden transmitirlos uniformemente al terreno de fundación. Porque la idea de la vía férrea es de que estas rieles no tienen que deformarse. Claro, por ser acero no se van a deformar, pero porque el suelo cede o hay asentamiento, esto puede deformarse y puede causar una tragedia, ¿no? Al tren. Así que esto tiene que mantenerse inmóvil y por eso es necesario el balasto. Después viene el durmiente. ¿Qué materiales se utiliza por lo general para los durmientes? ¿Ustedes han visto qué materiales se suele utilizar? ¿Mm? ¿Qué materiales se puede utilizar para los durmientes? ¿Mm? Por lo general se utiliza madera, ¿ya? Y en algunos casos se utiliza acero, ¿ya? Entonces son materiales por lo general para los durmientes, ¿no? Esa madera puede ser quebracho, ¿ya? Es una madera muy dura, o puede ser acero, ¿no? Pero el acero es caro, así que por lo general se utiliza quebracho, que abunda dentro de las especies de madera aquí en Bolivia. El cuchi, el quebracho y otras maderas duras, ¿no? Y después vienen las rieles que son adheridas
a los durmientes. Entonces, las vías férreas funcionan de esta forma, ¿sí? Bien, vamos a ir a las dos redes. Hay dos redes que son la red andina y la red oriental, ¿ya? Y vamos a ver un poco de estas redes, ¿no? Aquí ha habido como el sistema transporte férreo ha ido, bueno, al principio ha ido creciendo, de ahí se ha ido cayendo, porque ha habido otros medios de transporte que han competido, ¿no? Con la vía férrea. Aquí está la red occidental y la red oriental. Bueno, esto un poco ha caído porque el transporte terrestre por carretera ha resultado ser más eficiente, ¿ya? Mientras que el transporte férreo, aparte de promover problemas técnicos con la misma férrea y la vía férrea y también con los trenes y demás, eh, no tiene mucha conexión con diferentes puntos del territorio. ¿Qué tal si uno quiere llevar algo a cierta parte de Oruro y no tiene acceso, ¿no? Al lugar que uno quiere? Así que el transporte terrestre, por una parte, puede ser más rápido y ofrecer un servicio mejor. Así que esa competencia ha hecho de que los transportes férreos vayan cayendo en nuestro país hasta el punto que han desaparecido, ¿no? A lo menos en el occidente. Pero sí en el oriente todavía continúa, pero más que todo es destinado al tráfico de carga, ¿no? De carga. Y en ciertos lugares del occidente todavía hay un poco, ¿no? Del transporte férreo, pero no tiene tanta popularidad, ¿no? Como antes. Entonces es importante saber esto, ¿no? Dos redes férreas, la occidental y la oriental. Bien, hablemos de la red andina. La red andina tiene un total de 2.277.3 kilómetros. Es la más larga, ¿ya? Y fíjense las conexiones que hace. La Paz con Chile en Charaña, Arica, Perú en el puerto Huaki, Potosí con Chile en Avaroa y Antofagasta y Argentina en Villazón y La Quiaca. Entonces, esas son las principales destinos que tienen la red andina. Y aquí hay una tablita que muestra la longitud de estas redes y el total. Por lo general, en el pasado se ha utilizado para transportar mineral, ¿no? En un 82%, soya y otro tipo de cosas, y trigo, ¿no? Vamos a ver más adelante. El equipo ferroviario que dispone está por acá. Ahora hablemos de la red oriental. La red oriental es más pequeña, solamente es 1.414 kilómetros. Y aquí hay una tabla que muestra las diferentes longitudes de los tramos y algunos productos, ¿no? Por lo general transportan petróleo, ¿sí? Y algunas cosas materiales como fierro de construcción, derivados del petróleo y cosas por el estilo. Entonces, también tiene toda su flota de equipos y demás, ¿no? Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. A ver, un ratito.
Bien, jóvenes,